Bienvenidos a este webinar que hoy tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Agradecerles por conectarse con nosotros. Gracias porque podemos tener esta mañana la oportunidad de compartir las experiencias y también lo que están haciendo a nivel de otros países en Centroamérica. Agradecerle a la doctora Estila Díaz que está con nosotros. Bienvenida, gracias por compartir siempre con la Universidad Andrés Bello. Gracias a todos aquellos que se han conectado a través de la plataforma de Zoom y también a través de la página de Facebook de la universidad. Nos estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Agradecerle. Hoy vamos a hablar acerca de SARS-CoV-2, que sabemos que es el que produce la enfermedad del COVID-19, aspectos importantes de la infección viral y medidas de bioseguridad. Así que agradecerles y damos la bienvenida también a la maestra Yolanda González, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, con quien les dejo esta mañana en su saludo. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la presentación y a una extensiva agradecimiento a los ponentes, a la doctora Orestila Díaz, al maestro Mario Ernesto Pineda, que en esta mañana nos van a ilustrar sobre los aspectos que nosotros en este momento necesitamos conocer, porque esta pandemia del COVID ha venido para quedarse, de forma tal que tenemos que conocer todo aquello que debemos aplicar, no porque se necesite cumplir un reglamento o normativa, sino que porque necesitamos cuidar la salud de nuestros mayores, de nuestros niños, para en esa medida colaborar pues precisamente para que la vida vaya nuevamente adaptándose y desarrollando todo el sistema educativo, el sistema social, el sistema económico de los países nuestros que en este momento están en stand-by. Así que espero que esta presentación que vamos a recibir, todos nuestros estudiantes, nuestros profesionales invitados, también puedan tomar en cuenta y aplicarlo en su trabajo y en su vida. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de crecer en estos años. Gracias, maestra, por sus palabras. Dejo esta mañana ya el espacio para el licenciado Mario Ernesto Pineda, quien será el moderador de este webinar. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Humansor. Muchas gracias por las palabras, maestra Yolanda. Es un gusto poder acompañarlos en esta mañana y damos la bienvenida a cada uno de los participantes que están visualizando esta transmisión a través de la plataforma Zoom y a través de la plataforma de Facebook Live en la página oficial de la Universidad Andrés Bello. También demos un saludo a cada uno de las regionales por las cuales está conformada nuestra universidad, por la Universidad Regional San Miguel, las regionales San Salvador, Chalatenango y Sonsonate. Agradecemos también a la Facultad de Ciencias de la Salud por el espacio que nos han brindado de poder impartir esta temática en este día y también agradecemos a lo que es la Escuela de Posgrado de la universidad. En este día, como ya dijo el doctor Humansor, vamos a hablar acerca de la temática de SARS-CoV-2, causante del COVID-19, aspectos importantes de la transmisión viral y sobre todo vamos a hablar de medidas de bioseguridad. Es un tema que cobra importancia, sobre todo si tenemos en consideración que el personal de salud es el cual está principalmente involucrado en el diagnóstico, tratamiento de esta enfermedad. Entonces, y sobre todo es de importancia para cada uno de nuestros estudiantes, sobre todo del área del laboratorio clínico que participan en el diagnóstico, así también como para estudiantes de enfermería y de rayos X que participan en el tratamiento y los cuidados de los pacientes por COVID-19. También la maestra hablará acerca un poco de las medidas de bioseguridad que deben de tenerse en cuenta a la hora de realizar tanto el diagnóstico como el tratamiento o los cuidados de estos pacientes. Para ello, vamos a presentar a la maestra Orestila Díaz, que será la encargada de impartir esta temática. Ella es docente de microbiología de la Universidad Autónoma de Honduras, miembro del Comité de Bioseguridad de la Escuela de Microbiología y directora de la Escuela Formadora de Técnicos de Laboratorio. Es importante recordarles que cualquier pregunta o consulta que deseen realizar a la maestra lo pueden realizar a través del apartado de preguntas y respuestas. En la parte baja de sus pantallas encontrarán
QIA, ahí pueden realizar cada una de sus preguntas y al final de la ponencia que dará la maestra Orestila, le haremos llegar cada una de las preguntas que ustedes realicen. Entonces, por favor, a realizarlo en este apartado. Entonces, damos el espacio a la maestra Orestila para que nos imparta esta temática. Bien, buenos días a todos, colegas y demás personal que está con nosotros en esta presentación que vamos a compartir. Que espero que sea de mucho provecho para todos, especialmente a nosotros que somos del área de la salud, que realmente hemos sido afectados en gran medida porque somos los que estamos en primera línea, somos los que estamos frente a esta pandemia. Pues antes de comenzar, deseo saber si me escuchan bien y vamos a compartir pantalla. Cualquier ¿verdad? Inconveniente que tengamos me lo hacen saber para corregirlo. Se escucha bien, maestro. ¿Ven la pantalla? Se ve también la pantalla, correcto. Ok, entonces vamos a comenzar. Sí. Vamos a comenzar con lo que son algunos aspectos importantes de la infección viral y medidas de bioseguridad. El SARS-CoV-2, antes, ¿verdad?, de su surgimiento, entonces ya habían sido reportados 6 coronavirus en humanos, 4 causantes de infecciones respiratorias comunes y 2 causantes de infecciones respiratorias graves. El coronavirus es del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, y el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV. El SARS-CoV-2 es un virus esférico envuelto con material genético de tipo ARN, pertenece a la familia Coronaviridae y al linaje beta-coronavirus 2B. El genoma viral del SARS-CoV-2 tiene un 96% de similitud con la cepa viral BAT-CoV-RAT-G13 de murciélago y un 80% de similitud con el SARS-CoV de humanos. Las cepas de SARS-CoV-2 aisladas en humanos tienen un 99.9% de similitud entre ellas. Aún no han sido identificados los hospedadores intermediarios, es decir, la forma como se obtuvo esta transmisión. La situación actual a nivel global, ¿verdad?, según el reporte hasta hoy, el 11 de junio del 2020, es de total de infectados confirmados 7.360.239, fallecidos 416.201 y personas recuperadas 3.454.807. Hasta el día de hoy, esos son los datos que se han obtenido a nivel global. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la transmisión? Bueno, la transmisión ya conocemos que es por microgotas o aerosoles de personas sintomáticas. Se está manejando también asintomáticas. Ahorita hay como que una situación que hay algunos científicos que dicen que no se está comprobado todavía que por personas asintomáticas se transmita. Hay otros que dicen que sí, ¿verdad? Puede suceder de personas de cualquier edad, y ya sea también por contaminación de objetos y superficies. Títulos altos del virus en la orofaringe, ¿verdad? Sucede en la etapa temprana en el curso de la enfermedad. Por eso es importante tomar la muestra en la etapa temprana de la enfermedad, cuando ya tenemos algunos síntomas. El virus es estable en el aire y se ha detectado en muestras de heces de casos confirmados, por lo que no se descarta la posibilidad de que haya alguna transmisión aérea y fecal. Sin embargo, esto todavía no está confirmado. Creo que hace como un mes más o menos, en China se hizo unos estudios se tomó 50 pacientes que estaban confirmados y detectaron en más del 50% de esos pacientes, detectaron la presencia del virus vivo en heces. Ese es un dato bastante interesante porque estamos viendo que de alguna manera el virus en las heces se mantiene vivo. Entonces, vamos a poner algunos datos epidemiológicos de lo que sucedió en China. ¿Por qué nosotros colocamos estos datos de China? Porque es el único país, bueno, comenzó ahí lo que es la pandemia. Aparte de eso, este es el único país que ha mostrado algunos datos epidemiológicos científicamente comprobados. Entonces, la edad promedio de casos positivos que se obtuvieron en el país fue de 51 años, la edad promedio, pero hubo un rango desde 2 días de nacido hasta 100 años. La mayoría de los casos, en un 77.8% con edades entre 30 y 69 años, ¿verdad?, fueron los pacientes que más se presentaron. El 51.1% de casos positivos fueron hombres.
Infecciones en personas menores de 18 años fue de un 2.4% de todos los casos reportados. Si ustedes notan, ¿verdad? El comportamiento que ha sucedido allá en China es bastante similar al comportamiento que nosotros hemos tenido en nuestros países. ¿Cuáles fueron los signos y síntomas que son confirmados y que van de acuerdo a mayor porcentaje a menor porcentaje? Entonces, los síntomas más comunes entre todos los pacientes fue la fiebre, la tos seca, la fatiga, producción de esputo, dificultad respiratoria, mialgia, artralgia y en menor proporción, ¿verdad? Dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, congestión nasal, diarrea, hemoptisis, ¿verdad? Lo que fue finalmente, que si ustedes recuerdan, lo que era la pérdida de olfato, la anosmia y la ageusia, que es la pérdida del sentido del gusto, fueron observados ya en algunos pacientes finalmente cuando ya la pandemia estaba en su etapa que ya estaba un poco más estable, ¿verdad? Entonces que ya no estaba ascendiendo y algunos pacientes empezaron a presentar esta sintomatología. En nuestros países también hemos visto, ¿verdad?, que hay pacientes que presentan esta sintomatología. Entonces, el desarrollo de los signos y los síntomas tuvo un promedio de 5 a 6 días después de la infección, con un rango de hasta 14 días después de la infección. Los síntomas pueden aparecer, ¿verdad?, gradualmente a medida va avanzando la infección. Es posible tener COVID-19 con síntomas mínimos o sin presentar algunos de los síntomas descritos. O también pueden ser con síntomas o sin síntomas en los primeros días de la infección. Los síntomas se van desarrollando de acuerdo a cómo va reaccionando el sistema inmune de la persona que está infectada. Entonces, en China aproximadamente el 80% de los pacientes confirmados presentaron una enfermedad leve a moderada y este porcentaje incluyó casos sin neumonía y con neumonía. Sin embargo, se observaron síntomas en todas las edades. Entre el 1 y el 5% de los contactos fueron posteriormente confirmados, los contactos de las personas que estaban infectadas, ¿verdad? La gravedad, ¿verdad?, fue de que un 13.8% desarrolló enfermedad grave y el 6.1 fueron críticos, personas que presentaron falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria, shock séptico. La falla multiorgánica es una de las cosas que está preocupando mucho a los especialistas, porque eso es una de las partes más graves que está teniendo los pacientes en nuestros países. El mayor riesgo de gravedad y muerte en personas fue de mayor de 60 años y aquellas personas que tenían lo que llamamos enfermedades subyacentes o enfermedades de base, ¿verdad? Como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, crónica y cáncer. En personas menores de 18 años, solamente un 2.5% desarrollaron enfermedad grave y un 0.2 fueron casos críticos. Existe riesgo, ¿verdad?, de evolución de gravedad a aquellas personas que tienen inicialmente leves o moderadas sintomatología de cualquier edad. También en pacientes que no presentan comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no es exclusivo que una persona que tenga una comorbilidad va a presentar una gravedad. No es exclusivo que es que la persona que lo tenga va a presentar. Es decir, hay personas que no tienen comorbilidades que pueden desarrollar una infección a gravedad. Y las mujeres embarazadas también sabemos, ¿verdad?, que pueden evolucionar a gravedad, que son también de alto riesgo. El riesgo de mortalidad aumenta con la edad, más que todo en pacientes de 80 años, pero sin embargo, esto no es exclusivo de la edad. Es decir, porque han habido muertes de personas, de niños, ¿verdad? Han habido muertes de adolescentes. Entonces, ser una persona de la tercera edad no es exclusivo de que va a desarrollar gravedad o mortalidad. La tasa de mortalidad varió según la región y la intensidad de la transmisión, con un 5.8% en Wuhan y un 0.7% en otras áreas de China. El índice global en China anduvo de 3.8% de mortalidad. La tasa de mortalidad fue más grave en hombres que en mujeres, con un 4.7% versus 2.8% de mujeres. Ahí tenemos una imagen donde nosotros podemos ver cómo están estos médicos ahí, ¿verdad? En China, como un paciente con COVID. Si ustedes notan todo el equipo de protección personal con que estos médicos atienden a estos pacientes. Noten ustedes bien todo el equipo de protección personal, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo ellos realmente se protegen, ¿verdad? Y se cuidan ante estas pandemias. En los pacientes, por ejemplo, que no informaron comorbilidades, hubo una tasa de mortalidad de 1.4%. Y ahí tenemos que los pacientes con comorbilidades tuvieron tasas de mortalidad del 13.12%.
llevando el mayor porcentaje las personas con enfermedades cardiovasculares, seguido de diabetes, luego hipertensión, enfermedad crónica y un 7% para cáncer. Y algunos pacientes, una minoría, han sido nuevamente diagnosticados como positivos para SARS-CoV-2. Es decir, que continuamente, ¿verdad? Hasta 2 y 3 veces han salido positivos. Realmente esto ha sido en pocos pacientes, pero sí ya ha sucedido. El tiempo promedio desde el inicio hasta la recuperación clínica fue de aproximadamente 2 semanas y de 3 a 6 semanas para pacientes con gravedad, una enfermedad grave o crítica. Los datos preliminares sugieren que el periodo de tiempo desde el inicio hasta el desarrollo de la enfermedad grave, incluida lo que es la hipoxia, es aproximadamente de 1 semana. Entre los pacientes que ya han fallecido, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el fallecimiento varió de 2 a 8 semanas. Es decir, estamos hablando siempre de los 14 días hasta aproximadamente, ¿verdad?, lo que son 2 meses. El diagnóstico ya sabemos que el diagnóstico por excelencia son las pruebas RT-PCR en tiempo real. Esas son las pruebas de excelencia, ¿verdad? Hay 3 genes que pueden ser detectados en estas pruebas: el gen de marco de lectura abierto, el gen de proteína de la nucleocápside y el gen de proteína de la envoltura. Pueden ser detectados cualquiera de ellos en dependencia del protocolo utilizado. Aquí tenemos nosotros una imagen de lo que es el termociclador, ¿verdad? Que es el que finalmente nos da el resultado. Aquí tenemos una parte de lo que es el kit, ¿verdad? Para lo que es los primers y todo lo que se utiliza para la prueba. Y aquí tenemos una gráfica donde nos está enseñando, ¿verdad?, cuáles son estas bandas, que estas bandas significan la positividad de la prueba. Entonces, esto es, ¿verdad?, para nosotros la parte del laboratorio, para, ¿verdad?, hacer un poquito de refuerzo a qué se refieren realmente estas pruebas RT-PCR, que son las que se prefieren. Bueno, han habido una gran variedad de pruebas moleculares y serológicas que han sido autorizadas por la FDA para uso de emergencia en los Estados Unidos. Han sido detectadas, por ejemplo, realizadas algunos procedimientos a través de detección de antígenos, de detección de anticuerpos, pero nosotros tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado con estos diagnósticos, porque estos diagnósticos son presuntivos, estos diagnósticos no son confirmatorios. La utilidad de las pruebas rápidas es para hacer estudios epidemiológicos, ¿verdad? Para hacer seguimiento epidemiológico, no es para diagnóstico. Entonces, toda prueba rápida o PDR, que le llamamos prueba de diagnóstico rápido, debe de ser confirmada con una prueba de PCR. Tenemos que el tiempo, ¿verdad?, donde mejor se puede detectar es alrededor de los 5 días en prueba PCR. Y el tiempo para una prueba serológica, para tener una mejor sensibilidad, es arriba de los 7 días de la infección o de la detección de los síntomas, que puede ir hasta los 10 días o bien puede ir hasta los 14 días. Entonces, las pruebas rápidas en realidad lo único que nos detectan son anticuerpos, porque fíjense que las de pruebas de antígeno realmente no están tan desarrolladas todavía, que serían preferibles, ¿verdad?, la detección del antígeno. Los resultados negativos, ya sea en las pruebas moleculares o bien en las pruebas, por ejemplo, porque también en las pruebas moleculares hay falsos negativos, ¿verdad? No es que el 100% son positivos, lo que pasa es que la sensibilidad es mucho mayor. Y en las pruebas rápidas, por ejemplo, cualquier negatividad que exista no quiere decir que la persona no tenga el COVID. Es importante tomar en cuenta la historia clínica, los nexos epidemiológicos. Es recomendable hacer análisis seriados en caso de resultados negativos, pero eso va a depender de los algoritmos que se manejan en cada región. Las muestras apropiadas para la recolección son importantes, el tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque mejora la sensibilidad de lo que va a ser la detección de la enfermedad. Las cargas virales bajas y la toma inadecuada de muestra pueden generar también resultados falsos negativos. Muestras de elección, muestras de vías aéreas superiores, hisopados, faringios, hisopados nasales, muestras de vías respiratorias inferiores, por ejemplo, ácido posible, por ejemplo, en esputo, secreciones de las vías respiratorias, líquido de lavado broncoalveolar. Sin embargo, el virus se ha detectado en la sangre, en las heces, en orina y en las secreciones conjuntivales. Sin embargo, las muestras respiratorias son las que se prefieren. Ahí tenemos cómo es la toma de muestras. Si ustedes notan, por ejemplo, se prefiere que se tome tanto el hisopado nasal como el hisopado faríngeo.
Aquí tenemos la forma en que hay que introducir el hisopo. El hisopo tiene que ser introducido en forma horizontal, no tiene que ser introducido en forma, por ejemplo, como que usted lo está inclinando hacia arriba, porque el virus usted no lo va a encontrar ahí. El virus usted lo va a encontrar, miren, en esta dirección y hacerlo de la manera correcta, porque entonces por eso es que hay muchos falsos negativos, porque la muestra no la han tomado adecuadamente. Aquí tenemos dos fotografías, una donde tenemos un personal de salud, ¿verdad? Un microbiólogo, tenemos aquí tomando su muestra, ¿verdad? Y si ustedes notan, está con todo su equipo de protección personal. Tenemos aquí también otro profesional, ¿verdad? Del laboratorio de la microbiología tomando una muestra para muestra rápida, ¿verdad? Para lo que es la prueba rápida, pero también está con todo su equipo de protección personal. Es decir, usted no puede estar como un paciente sospechoso, aunque sea una prueba rápida la que va a utilizar, la que va a tomar, sin su equipo de protección personal. Esto es bien importante porque en nuestras regiones se está viendo mucho que están tomando la prueba rápida como que fuera una sencilla prueba y no es así. Tenemos que tomar en cuenta lo que es las medidas de bioseguridad para las tomas porque son pacientes que son sospechosos. Aquí tenemos cuáles son el equipo que nosotros necesitamos o los materiales. Por ejemplo, son hisopos de rayón o poliéster de palillo, ¿verdad? De plástico, no tiene que ser de palillo de madera. Aquí tenemos los hisopos que son utilizados y los medios, lo que es el medio de transporte. Estos deben de ser colocados una vez que usted toma la muestra en los medios de transporte y luego pueden ser almacenados de 4 a 8 grados o a menos 20, dependiendo del protocolo que se maneje en la región. Es necesario utilizar el triple embalaje. Es decir, que vamos a utilizar frascos herméticos más la hielera y vamos a utilizar suficiente papel absorbente entre cada empaque. Es decir, que vamos a utilizar el primer empaque, luego vamos a colocar papel absorbente, luego el segundo empaque, papel absorbente y finalmente lo que es la hielera o la caja o el material especial que nosotros vamos a tener para el transporte de las muestras. Tienen que ser triplemente embaladas. Hay algunos parámetros de laboratorio que se ven alterados en pacientes graves por COVID. Ahí tenemos, miren, parámetros hematológicos, parámetros bioquímicos, parámetros de coagulación y marcadores de inflamación. Tenemos que para los parámetros hematológicos hay un elevado recuento de glóbulos blancos, más sin embargo, y de neutrófilos especialmente, más sin embargo los linfocitos, las plaquetas, los eosinófilos y la hemoglobina tienden a disminuir. En los parámetros bioquímicos la albúmina disminuye, sin embargo, las transaminasas, la bilirrubina, ¿verdad? El BUN, la creatinina, etcétera, todos los que están ahí, que están mencionados ahí, tienden más bien a subir, ¿verdad? Más bien a elevarse. Los parámetros de coagulación como tiempo de protombina, dímero D, lo que es la velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, ferritina, procalcitonina, algunas interleucinas, tienden también a elevarse, ¿verdad? Entonces, porque son marcadores de inflamación. Estos datos son bastante importantes porque en algunos países, ¿verdad? Que son países como China, por ejemplo, Rusia, están tomando estos datos para que sirvan también como parte diagnóstica. Entonces es importante ver el comportamiento, no solo de que si la persona es positivo o negativo por COVID, sino también el comportamiento, qué está sucediendo con lo que son los parámetros sanguíneos. Es importante, ¿verdad? Esa parte. Tratamiento o vacuna también, ¿verdad? No se ha confirmado una terapia antiviral efectiva. Todos los tratamientos que se están utilizando en los países nuestros son netamente experimentales en este momento. Esperemos que afortunadamente, ¿verdad?, esté dando buenos resultados o resultados positivos para que nosotros tengamos de alguna manera, alguna forma de minimizar el riesgo del paciente. Entonces, se están utilizando antivirales, inmunosupresores, anticoagulantes, inclusive transfundir el plasma de pacientes recuperados. Algunos fármacos que están siendo objeto de estudio, tenemos, ¿verdad?, remdesivir, ribavirina, lopinavir, ritonavir, interferones, el fosfato de cloroquina, ¿verdad?, que ha sido bastante cuestionado, lo que es el zinc, la colchicina, citromicina. Algunos de ellos, ¿verdad?, han sido cuestionados porque piensan que cuando el paciente, bueno, se ha comprobado cuando el paciente ya está bastante grave, entonces tienen algunos riesgos o efectos secundarios. Y es importante mencionar que el abordaje del paciente con COVID también tiene que ser
¿verdad? Lo que es la parte psicológica del paciente, así como también la parte psicológica de sus familiares. Tiene que ser abordada. Otra información interesante es que fíjense que las vacunas que se han pensado para este tipo de virus son vacunas inactivadas, ¿verdad? Estas vacunas inactivadas son las que son pues las vacunas convencionales que se han venido utilizando, ¿verdad? Para tratamientos para inmunidad viral, y estas vacunas pues, son las que pueden ser desarrolladas. He estado presente en una conferencia, ¿verdad? Con la doctora Botassi, que afortunadamente tenemos nosotros orgullosamente hondureña. Ella está trabajando en lo que es la producción de la vacuna, en lo que es el Baylor College of Medicine, ¿verdad? Y lo que es el Children's Hospital de Texas. Y ella nos decía que la verdad de la vacuna es muy prometedora, pero está en proceso. Hay aproximadamente 125 vacunas que se están probando. Se están probando ahorita, no es que están listas ya, se están probando. Las vacunas que han estado mucho más rápido o con mayor celeridad han tardado aproximadamente 5 años. Vaya, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, ¿verdad? La vacuna de la parotiditis, ha tardado y han sido las que más rápido han estado. Entonces, tenemos que ser un poco optimistas porque el proceso de la producción de la vacuna, ¿verdad? Ahorita están trabajando de una manera bastante efectiva, pero esperemos que sea en un futuro prometedor lo antes posible. Bueno, durante lo que es la pandemia, todo paciente que se sospecha de infección respiratoria debe de ser tratado como sospechoso de COVID. Entonces, el personal de salud es el personal que más se expone ¿verdad? Al paciente, y por eso se obliga a ponerse este equipo de protección personal, ¿verdad? Y tiene que ser un equipo de protección personal adecuado. Esto va a ser independiente de la proximidad o del procedimiento que realice. La finalidad es la protección del personal de salud. Aparte de eso, la protección de su entorno familiar y del entorno porque no solo usted debe estar, también a su familia. En caso de que haya alguna escasez, ¿verdad? De los insumos de equipo de protección personal, el personal de salud puede tener la libertad de diseñar y utilizar las diferentes estrategias de protección, ¿verdad? Porque igual tiene que trabajar, igual tiene que protegerse, igual tiene que estar frente a la pandemia, pero también tiene que protegerse, ¿verdad? Proteger su salud. Entonces, para la bioseguridad del personal de salud, las instituciones deben de tomar en cuenta lo siguiente. Deben de preguntarse cuánto o si cuentan o no con el equipo de protección personal. ¿Es el óptimo el que tienen? ¿Es el mínimo? ¿Con cuánto equipo de protección personal disponen? En caso de no contar con el equipo de protección personal apropiado o adecuado, ¿está en derecho el personal de salud de decidir qué insumos va a utilizar para su propia protección? ¿En qué lugar o ambiente del laboratorio se pondrán o se quitarán el equipo de protección personal? Fíjense que es interesante porque el espacio donde nosotros tengamos para realizar nuestros procedimientos, así como colocarnos y quitarnos, retirarnos el equipo de protección personal, ha sido un factor de riesgo muy alto. Si los espacios que nosotros estamos son muy reducidos, son muy pequeños, nosotros, aunque utilicemos el equipo de protección personal, en algún descuido nos podemos infectar. Y esto yo les digo porque ya tenemos en algunos países experiencias donde ha sucedido que con el equipo de protección personal más bien se han infectado. Entonces, ¿se necesita asistencia para colocarse el equipo de protección personal? ¿Cómo y dónde van a desechar los insumos del equipo de protección personal y los insumos de toma de muestra, análisis y desechos biológicos? ¿Cómo y dónde se lavarán las manos y harán la desinfección antes y después de realizar el procedimiento? Fíjense que es interesante, ¿verdad? Tomar en consideración todos estos aspectos, ¿verdad? Para los que trabajamos en el área de la salud. Este es el equipo de protección personal óptimo que nosotros debemos de tener. Aquí tenemos algunos, ¿verdad? Lo que es el overall, ¿verdad? Que son equipos presurizados. Estos equipos son especiales porque por la parte externa nos protegen de lo que son los aerosoles y lo que son los procedimientos que llevamos a cabo, y por la parte interna protege
¿verdad? A la persona que lo está utilizando. Miren, aquí lo tenemos con sus batas. Si no podemos tener el overall, pues tenemos que tener las batas impermeables que son descartables, los zapatos también, zapatos desechables. Aquí están sus gafas, su mascarilla, su N95 o respiradores, ¿verdad? Y tenemos aquí sus guantes y completamente cubierta su cabeza. Este es el equipo de protección personal mínimo que debemos de tener nosotros como personal de salud. Este es el mínimo. Entonces, según la OMS, ¿verdad? La recomendación de la OMS para los procedimientos generadores de aerosoles es que mínimamente se va a gastar, ¿verdad? El consumo que se debe de tener de EPP por paciente por día es de 25 unidades de batas, mascarillas médicas 25, ¿verdad? Lo que es equipo de protección respiratoria, ¿verdad? Puede ser la N95, la FFP2 o equivalente, 50 unidades de guantes y gafas protectoras, gafas o protector facial. Esto es para las personas que están directamente con el paciente, con los pacientes, ¿verdad? Porque sabemos que hay médicos y hay enfermeras que están directamente en estas salas donde están los pacientes con COVID. O los microbiólogos ¿verdad? que trabajamos en lo que es la parte de biología molecular y que estamos realizando los procedimientos en el laboratorio. Las mascarillas. Las mascarillas las que se prefieren son la N95 y la FFP2. Porque la N95 sabemos que bloquea el 95% de las partículas virales y la FFP2 un 92 a 94% de partículas virales. Las mascarillas quirúrgicas solamente nos va a proteger de algunas salpicaduras de gotas. Entonces es preferible que si usted va a utilizar mascarilla quirúrgica, siempre utilice la mascarilla N95, independientemente de que usted tenga la careta protectora o no la tenga. Entonces, si no se cuenta con suficientes mascarillas, hay algunos métodos para lograr esterilizar. Por ejemplo, puede ser a través de vapor, hervor, radiación ultravioleta, pero va a depender del tipo de mascarilla. Lo más que puede usted someter una mascarilla a proceso de esterilización ha sido sugerido nada más 2 ciclos de desinfección. No se puede desinfectar más veces. Después de las dos veces que usted la desinfecte, usted debe de, descartarla. En caso de que haya una carencia de lo que son estas mascarillas. Y también es importante decir que usted no debe de colocarle alcohol aquí en la parte de enfrente para desinfectar. No debe de colocar alcohol, ni tampoco cloro. Porque si usted le rocía alcohol o cloro aquí, usted va a hacer que pierda lo que es la capacidad de bloquear el paso de esas partículas. Entonces, usted básicamente está inhabilitando ya cuál es la función de la mascarilla si usted lo hace. Si usted quiere desinfectar la mascarilla con alcohol o con cloro, lo tiene que hacer en la parte interna de la mascarilla, en la cara interna, no en la cara externa. Bueno, las gafas, ¿verdad? Tenemos las gafas que ya sabemos que hay que utilizarlas. La careta también hay que utilizarla. Los guantes, debe de utilizar usted doble o triple par de guantes. Sabemos que hay varios materiales, están los de látex, están los de vinilo, están los de nitrilo. Es importante tener el conocimiento cuáles son los guantes que debemos de utilizar, ¿verdad? Porque hay unos guantes que tienen mucho más porosidad. Y para este tipo de enfermedades, ¿verdad? Para este tipo de infecciones es adecuado utilizar los guantes que tengan menor nivel de porosidad, ¿verdad? Que dejen pasar menos partículas. Ahí tenemos una lista de chequeo que debemos de tener nosotros en el laboratorio o en la sala, ¿verdad? O en el caso de las enfermeras o los médicos, está realmente consciente de que si se tiene todo este material, ¿verdad? Estamos hablando de equipo de protección personal y estamos hablando de soluciones desinfectantes. Tanto soluciones desinfectantes como también lo que son toallas descartables, lo que son contenedores para desechos de insumos de toma de muestras biológicas, análisis de muestras y material biológico, bolsas rojas, también lo que son los contenedores herméticos, ¿verdad? Las bolsas también para la ropa de trabajo, los contenedores de recolección para el equipo usado. Entonces, si ustedes ven ahí, tenemos todo lo que nosotros debemos, con lo de que debemos de contar. Debemos de tener tanto el cloro como el alcohol al 70% y ahora también se está utilizando en una mezcla lo que es el peróxido de hidrógeno. Ya vamos a ver más adelante lo que es una combinación de ambos para que miremos
cómo podemos tener una solución desinfectante en el laboratorio. Entonces, el procedimiento para la puesta del equipo de protección personal, tenemos que tener idealmente una antesala. Esta antesala debe ser un lugar donde usted se va a colocar el equipo de protección personal y posteriormente se lo va a retirar. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer primero? Tiene que revisar que este equipo de protección personal esté bien, en buen estado, que no esté dañado, que no esté roto, ¿verdad? Y que dentro de lo posible sea de su tamaño adecuado. Si usted es una persona de baja estatura, no va a utilizar, o una persona con textura delgada, no va a utilizar un equipo de protección personal L. Large, por ejemplo, usted va a utilizar small, ¿verdad? Entonces es importante que vea cuál es la talla adecuada. Usted va a colocar para revisarlo, va a colocar también si tiene todo el material para la toma y transporte de la muestra y también el material para el descarte de desechos y la descontaminación. Todo eso usted tiene que revisar si usted lo tiene listo antes de ir a tomar la muestra. Entonces, ahí tenemos el overall que usted se va a colocar, que es el equipo de protección personal, lo que es el equipo presurizado que le llamamos. Se va a sentar en una silla. Esa silla debe de ser lavable, debe ser de un material que es lavable. Se comienza a colocar, ¿verdad? Desde la parte inferior hasta la parte superior de su cuerpo. Y luego, ¿verdad? Usted le cierra el zipper, pero no se coloca todavía lo que es el gorro. Posteriormente se colocan las zapateras descartables, siempre usted sentado en la silla. Seguidamente, si se va a utilizar algún delantal impermeable o algún equivalente, se coloca encima de lo que es el equipo presurizado, el overall, ¿verdad? Luego va a colocarse la mascarilla, ¿verdad? O el respirador, que generalmente debe de ser N95. Es importante que usted utilice tanto la mascarilla como la careta y las gafas. Esto tiene que ser cuando usted va a tener un contacto directo con el paciente y también cuando usted va a hacer la fase crítica de lo que es la manipulación de la muestra. Luego colocamos que es importante que nosotros nos ajustemos lo que es en el tabique, la mascarilla, para que no nos quede ningún espacio ¿verdad? Libre aquí alrededor de la cara, que no nos quede ningún espacio libre. ¿Cómo nos vamos a colocar esta mascarilla? Bueno, entonces, primero se ajusta la banda superior hacia atrás y luego lo que es la banda inferior hacia arriba. Esto no va a hacer que nosotros tengamos, que nos coloquemos aquí de una manera cruzada lo que es la banda elástica. Esa banda elástica, ¿por qué la colocamos así? Porque de esa manera nosotros nos aseguramos que el borde de la mascarilla, ¿verdad? Quede completamente bien ajustado en la cara. Esto no nos va a permitir que entre ni salga aire, ¿verdad? En lo que son los extremos de nuestra cara, ¿verdad? Y hacer la prueba del aire, ¿verdad? Donde uno inhala y exhala. Por los bordes no debe de salir aire, para que nosotros tengamos completamente protegido lo que es nuestra nariz y nuestra boca, ¿verdad? Completamente protegido del proceso. Luego colocamos lo que es la careta o los lentes protectores, ¿verdad? Y luego el gorro, que es del traje, y los guantes. Los guantes tienen que ser doble par de guantes, preferiblemente, ¿verdad? Y ya usted, cuando ya está con todo su equipo, mire, ya está completamente bien cubiertito, ya está completamente, ¿verdad? Libre de riesgo en ese momento, entonces ahí usted ya está listo para entrar a tomar la muestra con el paciente o a entrar al procedimiento del tratamiento de la muestra, cuando ya va a entrar al laboratorio. Una vez que usted ya tomó la muestra y ya lleva la muestra al laboratorio, entonces ya tiene usted que posteriormente quitarse, si usted solo va a tomar la muestra, usted se tiene que quitar su equipo de protección personal. O si usted ya se lo puso, ya hizo el procedimiento, ¿verdad? De PCR en el momento en que le tocó hacer el procedimiento y usted se va a quitar su equipo de protección personal, entonces va otra vez usted a la antesala, al lugar donde usted se va a quitar y a poner el traje. Deben de tener auxiliarse de algún material visual, porque ese material visual tiene que estar pegado en las paredes, de manera que usted esté revisando si usted está llevando a cabo todos los pasos para evitar la contaminación. Esta ayuda audiovisual es importante porque recuerden que cuando uno está tratando con pacientes, estamos bastante estresados y de repente hay algún detalle que podemos olvidar y esto nos puede poner en riesgo nuestra salud.
Entonces, lo primero que nos vamos a quitar es, si tenemos delantal impermeable, pues el delantal impermeable, ¿verdad? Y luego nos vamos a empezar a quitar el primer par de guantes. Ya nosotros tenemos que haber recibido cuál es la forma adecuada de quitarnos los guantes. Una vez que nos quitamos el primer par de guantes, lo desechamos en una bolsa roja donde nosotros vamos a colocar todo lo que es el equipo de protección personal luego de haberlo quitado. Entonces, la forma en que lo quitamos es que la cara interna del guante tiene que quedar por fuera y la cara externa debe de quedar por dentro, para así evitar, ¿verdad?, que los aerosoles o algo del virus ande por el ambiente. Inmediatamente después nos lavamos el segundo par de guantes. Nos lavamos con agua y jabón. No vamos a tocar lo que es donde se apertura el grifo, sino que lo que vamos a hacer es tomar un poco de papel absorbente y vamos a cerrar el grifo, abrirlo y cerrar el grifo. Posteriormente, usted con un poco de papel absorbente también va a quitarse el zipper, va a bajarse el zipper del traje. No lo va a tocar con el par de guantes que usted ya se limpió, que ya se lavó, ¿verdad? Que ya se desinfectó. Y se quita, después de que se ha bajado el zipper, se quita lo que es el gorro. De adentro hacia afuera, usted se va a quitar el traje. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque no podemos tocar la parte externa del traje. Lo tenemos que quitar de adentro hacia afuera. Entonces, una vez que ya nosotros nos hemos quitado la parte de arriba, ¿verdad? Nos sentamos en la silla y nos vamos quitando lo que es ya de una vez, tanto el traje como los zapatos descartables. El principio es el mismo. Vamos a quitarnos el traje y los zapatos descartables de manera que la parte quede por fuera y la parte externa quede por dentro, es decir, al revés, ¿verdad? Y lo colocamos siempre en nuestra bolsa roja. Posteriormente nosotros vamos a limpiar con papel absorbente, vamos a limpiar con cloro, con lejía, con lo que tengamos, la silla donde nos hemos sentado. Luego, el segundo par de guantes lo quitamos, uno con la cara externa y otro, ¿verdad? Igual, colocamos nuestro dedo dentro del guante. Estos ya estaban, recuerden ustedes que estos ya estaban desinfectados y los vamos a colocar siempre en la bolsa roja. Nos vamos a lavar las manos de la manera adecuada, con suficiente jabón, ¿verdad? Si tenemos alcohol, pues con alcohol también o con alguna solución desinfectante, ¿verdad? Y según la técnica, que ya sabemos que mínimamente son 20 segundos, donde usted se tiene que estar lavando las manos 20 segundos por lo menos. Finalmente, usted se va a quitar las gafas. Finalmente, estas gafas usted lo que va a hacer es estirar aquí, miren, estirarlo y quitarse las gafas de una manera cuidadosa. Estas gafas usted las tiene que colocar, las puede colocar sobre un papel absorbente que tenga cloro, ¿verdad? Con la cara que usted, con la cara externa, ¿verdad? Pegando con lo que es el papel absorbente y el cloro, o posteriormente, ¿verdad? O colocarlo dentro de un recipiente que tenga cloro y dejarlo por un tiempo determinado, como mínimo 30 minutos, como mínimo, para que usted pueda volver a utilizar lo que son las gafas. Luego, ¿cómo nos vamos a quitar la mascarilla? Bueno, primero, sin tocar la parte delantera, y con la mano izquierda tome la banda elástica de la cabeza, ¿verdad? De lo que es la de arriba, la va a quitar, esta de arriba la va a pasar para enfrente y la va a sostener con la mano izquierda. Y luego usted, ¿verdad? Luego va a hacer la que estaba atrás, o la que estaba la banda hacia el frente, luego lo que estaba atrás usted la va a colocar para arriba. De esta manera usted no va a tener en ningún momento contacto con lo que es la cara externa de la mascarilla. Esta es la técnica que debemos de utilizar para quitarnos la mascarilla. Y lo ideal es, ¿verdad? Descartarla. Descartarla siempre en su bolsa roja. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos de quitarnos la mascarilla. Posteriormente a esto, nos vamos a lavar las manos nuevamente con agua y jabón o alcohol gel desinfectante y ya nosotros podemos salir de una manera segura, ¿verdad? Ya después del procedimiento que hemos realizado. Entonces, ¿cuál es la persistencia de los coronavirus en las superficies? Estos son los coronavirus que se han estudiado y que vemos aquí, por ejemplo, que va a variar de acuerdo al material donde se mantienen vivos. En el SARS-CoV-2 se está estudiando todavía cuánto tiempo puede durar, ¿verdad?, en las superficies. Como recordemos que este es un virus nuevo. Entonces hay muchas cosas que todavía se desconocen, que no tienen todavía una base científica.
estos virus que son bastante similares, ¿verdad? Que son de la misma familia, del SARS-CoV-2, ven que hay un tiempo, por ejemplo, hay unos que duran hasta más de 9 días, ¿verdad? En el plástico, por ejemplo, miren, de 4 a 9 días en el plástico. Entonces, es importante que esto se está tomando como base para después comprobar científicamente que el SARS-CoV-2 se mantiene en cierta cantidad de horas o de días en las superficies. ¿Cómo vamos a hacer la desinfección en los laboratorios? Entonces, la desinfección, ¿verdad? En lo que son laboratorios y centros asistenciales, se está haciendo con etanol al 70% o con cloro comercial del 1 al 2%. También se está utilizando peróxido de hidrógeno al 3%. Este es el que se vende comercialmente, ¿verdad? Lo que llamamos agua oxigenada. Tenemos también, por ejemplo, para el hogar se recomienda siempre el etanol al 70%, el cloro comercial y el peróxido de hidrógeno al 0.5%. Es importante tener en cuenta algunos, si somos alérgicos al cloro, ¿verdad? Utilizarlo en una concentración menor, pero que siempre sea efectiva para el virus, para que no tengamos problemas después de alergias. La desinfección de la piel se prefiere que sea con etanol al 70% y hacerlo con mucha precaución. El tiempo de exposición del desinfectante debe de ser de más de 10 minutos, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda es aproximadamente entre unos 20 a 30 minutos para la desinfección de las superficies. Se utilizan otros también, tengo entendido, como amonio cuaternario, algunos compuestos fenólicos, cloruro de benzalconio. Hay algunos éteres también que se están utilizando, pero fíjense que yo les diría que estos se tienen que utilizar con mucha cautela, porque muchos de ellos tenemos conocimiento que son cancerígenos. Entonces hay algunos que deben de utilizarse con, ¿verdad? Con mucha precaución. Esa formulación que ha sido recomendada por la OPS o OMS para nuestros laboratorios es que si hay alguna escasez de lo que son los desinfectantes, con lo que nosotros tenemos en el laboratorio podemos hacer solución desinfectante para manos. Entonces aquí tenemos en lo que recomienda la OPS para 10 litros de una solución desinfectante, podemos utilizar etanol o alcohol etílico, ¿verdad? Al 96%. Podemos utilizarlo, combinarlo con peróxido de hidrógeno, aquí están las cantidades, glicerol, y luego llevarlo a el resto del volumen, lo que haga falta para los 10 litros. Podemos prepararlo también con alcohol isopropílico al 99.8%, ahí tenemos la cantidad, peróxido de hidrógeno al 3% y glicerol al 98%. Esto se lleva a una cantidad de lo que son 10 litros, ¿verdad? Para completar el volumen. Esta formulación ha sido recomendada por la OPS-OMS. Entonces, la desinfección de las superficies, luego de que tenemos, por ejemplo, tenemos material biológico o hemos tenido algún derrame, debe de ser que siempre rociar lo que es con cloro al 1 o al 2%, depende de la zona. Recordemos que nosotros tenemos zonas en el laboratorio que son más contaminadas que otras. Entonces, vamos a ir desde la parte más limpia, desde la parte menos contaminada hasta la parte más contaminada. Y vamos a procurar que las superficies estén con el desinfectante por lo menos unos 20 minutos. Vamos a ir limpiando de esa manera, asegurándonos y descartando poco a poco, ¿verdad? Lo que son las toallas o el material o lo que es el papel toalla, ¿verdad? O lo que es el material absorbente que estamos utilizando, y vamos a repetir el procedimiento cada vez que sea necesario. Después de ese procedimiento nosotros vamos a enjuagar con agua limpia, porque recuerden que estos desinfectantes también de alguna manera van deteriorando y van dañando lo que es el material, van dañando lo que es el aluminio, van dañando lo que es el material que tenemos nosotros para nuestros mesones en el laboratorio. Entonces, luego de la desinfección tenemos que pasarle también con un poco de agua destilada. La desinfección en el aire se puede hacer con lámparas ultravioleta durante 1 hora, rociar cloro o rociar también alcohol etílico al 70%, con un aspersor en todo el ambiente. Tenemos que tener dónde vamos a descartar estos desechos biológicos. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que son estos materiales, estos contenedores. Estos contenedores son rígidos de polipropileno, que son especiales para colocar estos desechos.
Hay que revisar siempre que estos contenedores tengan contengan cloro al 1%, ¿verdad? En un cuarto de lo que es el contenedor, y que se pueda cerrar herméticamente. Este contenedor tiene que ser también desinfectado por fuera. Y luego de ser desinfectado por fuera, ¿verdad? Entonces vamos a tener un tiempo de desinfección aproximadamente de 1 hora y media como mínimo. Este contenedor, después de ser desinfectado, después de tener todo lo que son el material cortopunzante y todo el material infeccioso, 1 hora y media con el cloro y haberlo desinfectado por su cara externa, lo vamos a colocar en una bolsa roja. Esta bolsa roja tiene que ser resistente a las rasgaduras y a la filtración, ¿verdad? Para embalarlo de manera adecuada y luego ser transportado a su destino final o a su tratamiento final. Entonces, hay algunas instrucciones que yo les quiero recomendar para finalizar ya con esta comparecencia, y es que hay que seguir algunas recomendaciones, como por ejemplo, evitar la aglomeración de personas en el trabajo. Hay que evitar esa aglomeración de personas, respetando siempre los 2 metros de distancia. Si usted va a platicar, guarde esa distancia con la persona, trate de no platicar, de no saludar en físico, de no visitar familiares, ¿verdad? De no visitar familiares, porque realmente esto ha traído grandes problemas para lo que es la transmisión del virus. Proteja su celular, ándelo en una bolsa plástica. No toque la mascarilla, ni la cara, ni el cuerpo cuando usted ande haciendo labores, comprando, ¿verdad? Sus víveres, o cuando usted esté en el laboratorio. No se puede tocar, ¿verdad? La mascarilla ni la cara. De ser posible, usted utilice o lleve otra mudada de ropa o otra ropa, ¿verdad? Para su trabajo, y cambiarse antes de salir del laboratorio para irse para su casa después de haber desinfectado todo. También antes de entrar a su casa, desinfecte sus zapatos con cloro o con alcohol, ¿verdad? Alcohol clínico, alcohol etílico, y deje reposar por aproximadamente 20 minutos o más. Esos zapatos usted no los puede utilizar para la casa. Usted solo los debe de utilizar para el trabajo, ¿verdad? En este momento. Y si usted no pudo llevar su otra ropa al trabajo para cambiarse y usted llega con su ropa de trabajo a su casa, usted no puede entrar con esa ropa. Usted debe de desinfectarla. Ahí afuera tiene que tener un lugar donde usted se va a quitar su ropa y la va a dejar desinfectada. Inmediatamente usted debe de desinfectar también todo, tarjetas de crédito, carteras, todo lo debe de desinfectar, llaves, llavines del carro, todo lo que usted ha tocado mientras usted ha andado fuera de su casa. Y es importante de que si usted, por ejemplo, las bolsas que usted lleva del supermercado, usted las puede desinfectar, ¿verdad? Pero si usted realmente, si es el lugar donde está muy contagiado, la ciudad donde usted está, yo les recomendaría que mejor que la boten, que mejor boten esas bolsas, ¿verdad? Y debe de bañarse de inmediato al regresar a la casa. Realice siempre una vigilancia constante de los síntomas que se puedan presentar, y para las personas que tienen parientes o que tienen familiares, ¿verdad? Que han sido infectados, pues entonces debe de hacerse un plan de contención en casa. ¿Cómo se va a atender el paciente en casa? Recordemos que son nuestros familiares. No discriminemos a nadie, porque este virus no distingue. Este virus a cualquier persona le puede infectar. Entonces, tengamos un plan de contención en casa para que nosotros podamos tener y darle una calidad de vida a nuestros familiares, y de igual manera asegurarles la recuperación de nuestros familiares que pueden ser lamentablemente afectados. Con esto, pues yo termino mi presentación y no sé si tienen algunas preguntas para atender. Bueno, vamos entonces a lo que son las preguntas. Pineda. Bien, muchas gracias por su participación, maestra Orestila, la cual abordó diferentes temáticas. Desde el punto de vista, comenzó hablando de datos estadísticos que se habían dado principalmente en las regiones de Asia. Habló de los diferentes tipos de muestras que se pueden utilizar para el diagnóstico, y ojo, también una parte importante para el laboratorio clínico, que cómo debe ser el transporte de este, en cual mencionó el triple embalaje. También habló del aporte que hace el laboratorio clínico a través de las pruebas. Sobre todo sabemos que el diagnóstico puede realizarse a través de la sintomatología y a través de los resultados que se obtienen por parte del laboratorio clínico. También habló acerca de las medidas
de protección que deben de implementarse, sobre todo en las instituciones de salud, la cual es una parte importante, mencionó la maestra, es que deben de contar con un área específica o un antesala en donde se puedan realizar la colocación del equipo de protección personal, así también como retirarse el equipo de protección. Habló cómo está conformado este equipo de protección personal con los diferentes componentes que tiene y la utilización correcta de cada uno. Pues sabemos muy bien que si bien se puede utilizar un equipo de protección personal al momento de estar tomándole una muestra a un paciente positivo por COVID, pero si al momento de retirárselo se realiza de forma incorrecta, puede existir riesgo de infección. Así, al final, habló de algunas recomendaciones prácticas que se pueden tener en consideración. En este momento vamos a comenzar el espacio de preguntas y respuestas. Hemos tenido bastante participación. Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que se realizaron en el espacio correspondiente de preguntas y respuestas. Muy bien, maestra, le voy a realizar una serie de preguntas de las que han participado quienes nos siguen a través de la transmisión. Por ejemplo, mencionaba que ¿cuánto tiempo se pueden tener las muestras al momento de trasladarse en triple embalaje dentro de la hielera? Fíjese que como a veces los protocolos varían de región, en ciertas regiones, ¿verdad? Generalmente se considera, ¿verdad? Que si pasan más de 6 horas, preferiblemente mejor después guardarla en una temperatura entre 4 a 8 grados. O si no, ¿verdad? En una temperatura mucho más baja, ¿verdad? Es decir, que se congele, porque si no puede haber alguna inactivación del virus. Yo les recomendaría que si en 6 horas no llega la muestra, deben de preservarla, ¿verdad? Ya lo que es ya temperatura mucho más baja. Muy bien, otras preguntas que realizaban eran con respecto al tratamiento, por ejemplo, que se le puede dar a las mascarillas, si se pueden reutilizar. Usted ya mencionó que se podían esterilizar hasta 3 ciclos, me parece, pero en este caso... 2 ciclos. 2 ciclos. Hace referencia Sí. a una participación si se pueden lavar con lejía, si es recomendable lavar con lejía las mascarillas. No, no es recomendable, porque en el momento en que usted lo lava con lejía se deteriora. Yo les explicaba que usted no lo puede, bueno, si son las mascarillas, si son las que son con filtro, ¿verdad? O sea, es decir, las mascarillas N95. Igual la mascarilla quirúrgica yo les aconsejaría que no la reutilicen. La mascarilla quirúrgica es para usarla una vez, nada más. La N95, ¿verdad? O la que es respirador FFP2, eso si usted, la única forma que se puede esterilizar es con la manera que yo les dije, con vapor, ¿verdad? Con vapor o con altas temperaturas. Y si usted lo que quiere es colocarle un poquito de alcohol, ¿verdad? Para desinfectarla lo puede hacer por la cara interna, pero no por la cara externa, porque entonces por la cara externa corre el riesgo de que se dañe la capacidad de poder detener lo que es el paso del virus. Entonces no es recomendable lavarlas con lejía. Otra pregunta que realiza Noel Ábalos. Dice que en el caso de que se deba de tomar una muestra en un lugar lejano, una toma de muestra domiciliar, y en el lugar no se cuente con agua para poder realizar la desinfección, ¿cómo debe de realizarse? Sí, fíjese que por eso es que yo les decía que antes de ir a tomar la muestra, ustedes deben de revisar que tengan todo su equipo para desinfectar, ¿verdad? Porque si ustedes no llevan todo ese equipo para desinfectar, no es conveniente que vayan a tomar la muestra, precisamente por esos lugares lejanos donde no hay agua potable o donde no hay suficiente, ¿verdad? Sistemas de desinfección. La persona, usted tampoco le puede quitar el derecho a la persona de movilizarle a tomarse su muestra, tomarle su muestra. Entonces, lo ideal es que la persona que va a ir a tomar la muestra, debe de llevar todo el kit de desinfección. Eso es lo ideal. Y por aquí realiza Omar una pregunta que es un poco práctica. Dice que en aquellas personas que utilizan lentes, ¿cómo debe de hacerse la desinfección correcta de esto y qué líquidos pueden utilizarse que no vayan a dañar el cristal o el vidrio de estos?
Sí, fíjese que normalmente se utiliza alcohol al 70%, ¿verdad? Alcohol etílico al 70%. Entonces usted rocía por la parte de enfrente de su lente, ¿verdad? Claro, usted se quita el lente y usted lo rocía inmediatamente y lo seca con lo que es, la parte con un papel absorbente o con un papel toalla que usted tenga en su casa, ¿verdad? Y ya con eso usted lo desinfecta y no va a dañar su lente, ¿verdad? Muy bien, también pregunta de Kathleen Nerío, nos pregunta que si qué equipo de protección personal nos recomienda para consulta externa. Mire, para consulta externa, mínimamente ustedes deben de tener sus batas impermeables, deben de tener sus gafas, deben de tener su mascarilla N95 y deben de tener su gorro o su cofia, le llaman cofias también. Entonces, en unos estudios que se han realizado recientemente, en unos estudios ¿verdad? De investigación científica, se ha visto que la mejor protección, lo que mejor ha dado protección a las personas del área de la salud es andar con su cofia, andar con sus gafas, andar con su mascarilla N95, sus guantes, su par de guantes. Los guantes ustedes, si no pueden andar los dos pares de guantes, por lo menos es esto, los tienen que estar cambiando. Y su bata impermeable, ¿verdad? Porque hay dos tipos de batas. Hay unas batas que son impermeables y otras que no lo son. Entonces, ojo con eso. Tienen que revisar que las batas sean las impermeables. Y mínimamente, ustedes no deben de usar zapatos zapatos Crocs, sino que ustedes deben de usar zapatos tenis, que son zapatos que tienen que ser lavables. Si a ustedes no les proporcionan, por ejemplo, lo que son los zapatos desechables, ustedes deben tener un par de tenis que solo esos van a utilizar y que sean lavables. Hay unos zapatos que son especiales, que son de material especial y que son lavables. Entonces, mínimamente ese es el equipo que ustedes deben de tener en una consulta externa. Muy bien, y para finalizar, una última pregunta. En el caso de pacientes que presenten comorbilidades, como enfermedades debilitantes del sistema inmunológico, como por ejemplo diabetes, cáncer, y que laboren dentro de las instituciones de salud, ¿cuándo sería recomendable que estas personas pudieran incorporarse a sus labores? Fíjense que en la medida de que la curva epidemiológica va cesando, ¿verdad? Va bajando, hasta en ese momento las personas pueden incorporarse. Y yo les recomendaría que solamente se incorporaran una vez a la semana, ¿verdad? Mientras la curva esté en crecimiento y no haya un aplanamiento de la curva, este tipo de profesional no debería de incorporarse a sus labores. Tenemos que cuidar a nuestro personal de salud también, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por su participación, maestra Orestila. Agradecemos toda la información que nos ha brindado y sobre todo agradecemos por la disponibilidad que ha presentado desde nuestro país hermano Honduras. Nos acompaña la maestra Orestila, donde nos ha brindado mucha información importante referente al tema de bioseguridad que deben de implementarse en laboratorio clínico y sobre todo todo aquel personal de salud que esté involucrado con el tratamiento, diagnóstico o cuidado de los pacientes por COVID-19. Para finalizar esta transmisión, me gustaría nuevamente hacer énfasis en invitarlos a que se estén incorporando a los diferentes webinarios que se están realizando por parte de la universidad. El día de mañana también se realizará otro. Los invitamos para que se estén incorporando a cada una de estas transmisiones. Agradecerle a la panelista y dejaríamos con ello a la maestra Orestila para que dé sus palabras de despedida. Quiero agradecer infinitamente a, ¿verdad?, a mis colegas, a la maestra Yolanda, al doctor Humansor, a la licenciada Treminio, que siempre, ¿verdad?, ha confiado mucho y ha depositado mucha confianza en mis conocimientos, ¿verdad?, al licenciado Mario Ernesto. La verdad es que para mí participar en este tipo de conferencias con la hermana República del Salvador, el especial cariño que yo le tengo a la hermana República del Salvador, es gratificante, definitivamente. Yo me pongo a la disposición siempre, ¿verdad? Para cualquier otra ponencia que ustedes deseen, ¿verdad? Y compartir mis conocimientos, me pongo a la orden. Solo quiero darles un último consejo. Hay algunos países como Uruguay, Paraguay, países similares al nuestro, Costa Rica, por ejemplo, han tenido mucho éxito en el manejo de esta pandemia. ¿Y cuál ha sido el éxito de estos países? Ha sido la prevención.
Entonces, enfoquémonos en la prevención más que en la curación. Esa es la campaña que nosotros tenemos que hacer en nuestros países, prevención. Entonces, quiero dejarles con este mensaje final y agradecerles nuevamente y ponerme a disposición en cualquier momento que ustedes deseen que podamos hacer alguna otra disertación. Saludes a todos y muy agradecida por esta invitación. Muchas gracias, maestra. Dejamos al doctor Humansor con ustedes para que den las palabras de despedida. Muchas gracias, maestro Pineda. Gracias por haber estado como moderador de este importante tema. Gracias a la doctora Estila Díaz. Realmente una conferencia muy completa. Creo que me ha dejado muy claro acerca de todo el trabajo que realizan por parte del laboratorio clínico. Ustedes, el factor importante que son también como recurso de salud en medio de esta pandemia. Creo que es importante que destaquemos cada una de las áreas de las profesiones de salud que están involucradas dentro de toda la atención, ¿verdad? De una forma directa con el paciente o a través, como lo hace el laboratorio clínico, también que tiene ese contacto directo a tomar las muestras, pero también el procesamiento de ellas. Y lo importante es destacar esas medidas de bioseguridad que han quedado claras realmente como las ha expuesto, así que le agradecemos. Hay varias preguntas que tienen que ver con los protocolos, qué país está siguiendo. Decirles a los webinars que han sido manejados del lunes y el de ayer, en el que se han tratado temas específicamente de COVID desde el punto de vista médico, pueden revisarlos en el canal de YouTube o en la página web de la universidad. Ahí pueden encontrar también varias de esas respuestas. El lunes se mencionaba, en el caso de nuestro país, hemos tenido el jefe de la UCI del Hospital Nacional San Rafael decía en el sexto protocolo que estaba en revisión, y eso es algo que, como la enfermedad realmente es nueva, es algo que está en constante cambio, o sea, es algo que estamos revisando, y me imagino que eso es lo que todos los países también están haciendo, actualizando sus protocolos. La misma OMS recuerde que está haciendo esa revisión constante, y estamos supeditados también a los estudios clínicos, ¿verdad?, e investigativos que se están realizando en los diferentes países, y eso es importante que lo hagamos. Así que agradecerle, doctora, gracias también por ese cariño especial con nosotros, igual de nuestro país hacia ustedes. Gracias por esa disposición siempre en colaboración con nuestra universidad. Como lo decía el maestro Pineda, el día de mañana vamos a estar también, por ahí había una pregunta acerca de los micronutrientes. Creo que mañana pueden estar pendientes acerca de esta temática. Mañana vamos a hablar acerca de los factores nutricionales y la respuesta inmune ante el COVID-19. Va a estar con nosotros el doctor Robinson Cruz desde Perú, quien él va a estar hablando acerca de los micronutrientes y la respuesta inmune. Y vamos a tener por parte de nuestro país al doctor Eduardo Wolans y a la doctora Mireya de Wolans, que van a estar hablando acerca de los factores nutricionales importantes para enfrentar esta infección de COVID-19. Así que mañana les esperamos también a las 4 de la tarde para que ustedes se puedan inscribir. Ahí están en las redes sociales de nuestra universidad para que usted pueda inscribirse a través de ello. Y recuerde, este video y la presentación va a estar disponible en la página web de la universidad. Esperamos el día sábado más tardar ya esté para que puedan ser consultadas. Así que muchas gracias. Hemos tenido una audiencia de casi 340 personas a través de esta plataforma y cerca de 70 a través de Facebook Live. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a la maestra González, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien ha permitido también la organización de este webinar junto con sus coordinadores. Un saludo también a ellos. Muchas gracias. Muy buen día y nos despedimos. Nos vemos el día de mañana.